Saludos y bendiciones en esta hora. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de parte del Señor poder estar interconectados ustedes y nosotros a través del canal de la bendición. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino correspondiente al día de hoy, viernes. Sí, Señor, 4 de septiembre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos dando apertura, ya estamos dando inicio, continuidad a la escuela de discipulado de reino. Bienvenido en esta mañana, bienvenido en este tiempo, bienvenido en esta hora. Bendecimos tu vida, te saludamos, te damos la más cordial bienvenida. Recuerda que como discípulo, recuerda que como discípula, recuerda que como líder, como hombre y mujer de Dios, si tú quieres avanzar en la vida, hay un factor determinante, hay un factor primordial, hay un factor que es la columna vertebral del éxito y del avance de un discípulo del Señor. Tienes que invertir tiempo en tu formación. Tienes que invertir tiempo en tu enseñanza, tu entrenamiento, tu capacitación. Un principio de la vida de un líder dice lo siguiente: el tiempo que tú inviertes en tu entrenamiento te prepara para las mejores oportunidades de la vida. Hay muchas personas que han perdido grandes oportunidades por no tener el entrenamiento, por no contar con las herramientas, por no tener en la mano la experticia, por no haber recibido las instrucciones, los consejos y la formación necesaria. Y así como la oportunidad llega, lamentablemente la oportunidad se pierde. Así que el tiempo que tú inviertes estudiando, preparándote, educándote, instruyéndote, capacitándote, el tiempo que tú inviertes intelectualizando tu vida, te dará la oportunidad de aprovechar las oportunidades que Dios colocará delante de ti. Un gran saludo para nuestra hermana Zoraida Lobo, full sintonía en esta hora de la mañana. Saludos a mi amada esposa, intercediendo constantemente por esta escuela de entrenamiento. Si usted desea adquirir todo el material de la escuela de discipulado de reino, simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube, totalmente gratis. Allí al final aparece la dirección URL a la que usted debe accesar. Usted entra a YouTube con esta dirección, se suscribe y tiene acceso a todas las lecciones, a todos los temas y a todo el material de la escuela de discipulado de reino. Un gran saludo para nuestra hermana Grace Can, allá en el estado Táchira, Venezuela, en el occidente del país. Saludos a la familia Lugo Zambrano. Un gran saludo para nuestra hermana Guadalupe, nuestro hermano Franklin, nuestro hermano Josger. Alabamos y bendecimos la vida de esta hermosa familia allá en el grupo familiar de la urbanización Llano Alto del estado Barinas, en los llanos occidentales de Venezuela. Estamos transmitiendo en vivo y directo a esta hora de la mañana para Venezuela y para todas las naciones de la tierra. El objetivo de la escuela de discipulado, conforme a Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, es discipular a las naciones de la tierra. Jesucristo dijo: haced discípulos en todas las naciones de la tierra, no importa el lugar del planeta donde usted se encuentre. Bienvenido en el nombre de Jesús, y puede escribirnos, puede reportar su sintonía e indicarnos desde qué parte de las naciones usted nos está escribiendo. Vamos a continuar con la lección número 3 del tema: el carácter de un líder en tiempos de crisis. Hemos hablado en las lecciones anteriores que hay algo que es importante, hay algo que es determinante. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo número 4, verso número 16 de la versión Reina Valera o de cualquier Biblia que usted tenga al alcance de la mano,
Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo en primer lugar y de la doctrina. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, en el versículo número 28, hay una exhortación. Pablo se está despidiendo de los ancianos en el puerto de Troas de Mileto. Se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, una ciudad donde Pablo dedicó 3 años de su vida a un ministerio muy poderoso, un ministerio muy bendecido. Y a manera de despedida, a manera de dejar un legado, de dejar una verdad, de dejar una impresión de parte de Dios en la mente, en las conciencias de este equipo ministerial y de este grupo de líderes, en Hechos capítulo número 20, versículo número 28, dice la Reina Valera 60, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Otras versiones de la Biblia de este mismo texto de Hechos 20, 28 dice, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Otra versión dice, cuiden de ustedes mismos, lo que significa que nuestra enseñanza, nuestra formación y nuestro desarrollo como personas debe comenzar con un cuidado, debe comenzar con una vigilancia, debe comenzar con un estudio, con un análisis, con una revisión de nuestras propias vidas. Decíamos en la clase anterior que cuando mi mundo interior, mi mundo emocional, mi mundo espiritual, cuando mi mundo interno está en desorden, lamentablemente mi mundo exterior va a estar desordenado también. Mucha gente no comprende y no entiende que nuestros problemas con nuestros semejantes son problemas no resueltos con nosotros mismos, así como usted lo está escuchando. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, es muy fácil estigmatizar a los demás, es muy fácil ver el punto negro en la cartulina blanca de la vida de los demás. Es muy fácil bloquearnos ante los demás y colocar una muralla y una pared intermedia entre las demás personas y nosotros. Es muy fácil ver los defectos de los demás, los errores de los demás. Es muy fácil acusar a los demás. Pero debemos decir con mucha sinceridad que la mayoría de los problemas, en un alto porcentaje que tenemos con la gente, es el producto de nuestra propia vida interna. El hecho de que no somos personas gobernadas por el Espíritu Santo, el hecho de que no tenemos un espíritu perdonador, el hecho de que no tenemos la paciencia, la tolerancia, no tenemos la misericordia, no tenemos la dulzura, no tenemos la capacidad de restaurar, dejar una puerta abierta para la reconciliación y la restauración. Nos atrincheramos en nuestras propias ideas, en nuestro dolor, en nuestra rabia, nos atrincheramos en nuestra amargura, en nuestro celo, nos atrincheramos en nuestra propia fortaleza y de allí lamentablemente no queremos ceder ni queremos tampoco abrir una puerta para que las cosas puedan ser restauradas y las cosas puedan volver a su cauce normal. Ahora bien, cuando hablamos de carácter, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tenemos en mente cuando hablamos de carácter? ¿Qué significa el carácter? La palabra carácter es una palabra original y que aparece en el Nuevo Testamento. Es la palabra carácter, con che al inicio y con k intermedia, carácter. La palabra carácter significa grabar, significa cincelar, imprimir, significa colocar un sello o reproducir una imagen. Literalmente, el término carácter significa la marca grabada en una cosa que la distingue de las demás. Carácter significa una señal o una marca que se imprime, una marca o una señal que se plasma o que se esculpe, y de esa manera esa marca, esa señal, esa impresión, ese cincelar, ese colocar una marca en
un instrumento, en un objeto, identifica, nos da a entender que eso fue hecho y que hay un propietario, hay un dueño que le ha colocado una marca, y eso es lo que se traduce en la Biblia como carácter. Así que el carácter viene siendo como una marca registrada. El carácter viene siendo como una marca de fábrica. El carácter determina la procedencia de un producto. El carácter dice quién es el creador de ese objeto, de ese instrumento, de ese artefacto, de ese vehículo. Todo lo que vemos en la vida tiene una marca. Todo lo que vemos en la vida, todo lo que adquirimos en el mercado, todo tipo de electrodomésticos, computadoras, teléfonos móviles, automóviles, todo lo que adquirimos tiene una marca de fábrica, tiene un sello de fábrica que identifica al producto que estamos comprando. Muchos de nosotros, cuando vamos o accesamos al mercado o accesamos a alguna tienda para comprar algún artefacto eléctrico, algún electrodoméstico o algún equipo digital, algún equipo electrónico, tecnológico, lo primero que hacemos es preguntar cuál es la marca. Inmediatamente por la marca del producto vamos entonces inclinando nuestras preferencias para decir es bueno, es regular o es malo. Cada ser humano tiene una marca, cada ser humano tiene una impresión, cada ser humano tiene señales, y esas señales, esas marcas, esas impresiones es lo que refleja nuestro carácter. Dicho en otras palabras, nuestro carácter es nuestra carta de presentación, es la forma como nos presentamos ante el mundo, es lo que la gente ve de nosotros, son las marcas visibles que nos identifican y que nos permiten tener una buena reputación o una mala reputación. Nadie, por muy experto que sea, podrá por mucho tiempo ocultar su verdadero carácter. Podemos maquillar nuestro rostro, podemos maquillar nuestra cara, podemos presentar nuestro mejor rostro, podemos de alguna manera en una primera impresión, podemos de alguna manera generar un buen concepto, pero en la medida en que la gente nos comienza a conocer, en la medida en que las personas comienzan a tener algún nivel de relación y algún nivel de intimidad con nosotros, tarde o temprano aflorarán, saldrán a flor de piel nuestro verdadero carácter, y la gente entonces sabrá realmente quiénes somos. El carácter es el conjunto de rasgos, el conjunto de hábitos, el conjunto de costumbres, la forma de pensar, nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de respuesta que mostramos ante situaciones puntuales de la vida. A través del carácter damos a conocer si somos pacientes, si somos sabios, si somos gente entendida. A través del las personas pueden sacar fácilmente conclusiones, las personas pueden fácilmente saber en verdad delante de quién están. Podemos mostrar una cara, pero el carácter dará a conocer nuestra verdadera personalidad. No podremos jamás ocultar nuestro carácter. El carácter es el producto de la educación, la cultura, la formación, la religión, las enseñanzas que traemos de casa, la instrucción que hemos recibido de nuestros padres. Por eso, si hay algo acerca de lo cual quiero hacer mención especial, es que dentro del hogar es donde se comienzan a formar los primeros rasgos de nuestro carácter. Los primeros maestros que un niño tiene no son los maestros de la escuela primaria, no son los maestros del jardín de infancia, no son los maestros del kindergarten. Los primeros maestros a los cuales un niño tiene acceso en la vida son sus propios padres. Usted debería tener mucho cuidado con la clase de cosas que enseña, con la clase de cosas que dice, con la clase de cosas que hace, porque tarde o temprano sus hijos, los que están a su alrededor, beberán, adquirirán, absorberán como una esponja todo lo bueno, todo lo malo, lo positivo y lo negativo que usted les esté enseñando.
La primera escuela donde un niño recibe sus primeras clases, su propia casa, y sus primeros maestros son sus propios padres. No se asombre ni tampoco se escandalice cuando sus hijos comiencen a mostrar debilidad de carácter. No se extrañe ni se escandalice cuando sus hijos comiencen a tomar decisiones equivocadas, sus hijos comiencen a tomar decisiones erradas. Recuerde, ellos han bebido de primera fuente, de primera mano y en primera instancia de lo que usted les ha enseñado con sus acciones, con sus palabras, con su conducta y con su comportamiento. Todo aquello que gobierna, todo aquello que domina, todo aquello que se convierte en un referente para nuestras vidas, tarde o temprano será parte de nuestro carácter. Por ejemplo, si una persona es sumamente explosiva, sumamente reactiva, sumamente iracunda, es una persona intransigente, es una persona con una característica muy volátil a la que no se le puede hablar, no se le puede hacer un llamado de atención, no es muy fácil tratar con esta persona, estamos delante de una persona con un carácter iracundo. Si una persona es difícilmente una persona difícil de aconsejar, es una persona que no entra en razón, es una persona atrincherada en sus propios criterios, estamos ante una persona de un carácter altivo. Si una persona es una persona que nunca dice la verdad, es una persona que lamentablemente carece de integridad, es una persona que carece de transparencia, es una persona que todo lo exagera, es una persona cuyo estilo de vida se caracteriza porque lo gobierna la mentira, estamos ante una persona con un carácter mentiroso. Así que no podemos, por mucho que lo intentemos, ocultar nuestro mal carácter o nuestro carácter débil o nuestro carácter inconstante, nuestro carácter voluble, aunque tratemos de hacerlo. El diccionario de lengua española define el carácter como las señales, las marcas, el conjunto de rasgos o características con que se da a conocer, se identifica una persona ante los demás. De la palabra carácter en español quedó el término característica. Por lo tanto, el carácter son las características con las que usted se da a conocer ante el mundo y se da a conocer ante la gente. Por favor, hago mención especial, no se queje bajo ninguna circunstancia cuando las personas tengan un mal concepto de usted. Recuerde, eso es lo que usted ha mostrado, eso es lo que usted ha manifestado, eso es lo que gobierna, eso es lo que domina, eso es lo que ejerce señorío sobre su vida. Jesús, dice la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo número 29, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una de las características resaltantes del carácter de Jesucristo era su humildad, era su sencillez, era lo sincero de su corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Era un hombre accesible, era un hombre que no cambiaba de opinión o de parecer frente a circunstancias muy difíciles, frente a circunstancias sumamente opresivas, aún frente a sus enemigos, frente a la persecución, frente a la oposición. Jesús no por eso aprovechaba la oportunidad para cambiar, para arremeter o para inmediatamente enfrentar a los demás. Mantenía siempre una actitud de bajo perfil. Era un hombre que aprendía a callar cuando tenía que callar, hablaba cuando tenía que hablar. En medio de ambientes tóxicos, en medio de ambientes conflictivos, él se retiraba inmediatamente. Frente a personas que le hacían perder el tiempo, él rompía la relación inmediatamente. Por eso Jesús es en la Biblia y es en el Nuevo Testamento nuestro modelo, nuestro referente, es el maestro por excelencia, y es Jesús quien marca las pautas y deja las huellas que nosotros debemos seguir. No se trata de que yo soy así y me tienen que amar y me tienen que querer como yo soy. Esto es un postulado equivocado, es una posición
errónea. De hecho, las personas que constantemente repiten este tipo de expresiones, me tienen que amar como yo soy, me tienen que querer como yo soy, me tienen que aceptar como yo soy, están en un error tan grande, y lo que están demostrando es un carácter altivo, un carácter soberbio, un carácter realmente terco, un carácter rebelde, un carácter desobediente. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia el Señor dice en su palabra: yo te voy a amar y te voy a aceptar tal como eres. Puedes vivir como tú quieras, puedes hacer lo que se te antoje, puedes vivir la vida living loca, puedes hacer todas las cosas que tu corazón te pida y no hay ningún problema. Mi relación contigo siempre va a permanecer inalterable. Y le voy a probar de una manera simple y sencilla que esto es un error y que esta no es la forma de vivir la vida cristiana. Si el Señor nos acepta y nos ama tal y como somos, respóndame por favor una pregunta simple y directa. ¿Por qué todo el Nuevo Testamento? ¿Por qué toda la Biblia entera? ¿Por qué todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, constantemente nos hacen un llamado al cambio? Constantemente nos hacen un llamado a la transformación. Porque la Biblia nos repite de tantas formas y maneras exhortaciones, principios y verdades donde el Señor nos dice: cambia esto, cambia aquello, deja esto otro, despójate de esto, despójate de aquello, haz morir esto, haz morir lo otro. Es necesario que tú mengues para que yo pueda crecer. Dígame usted, por favor, en el nombre de Jesús, ¿por qué el Señor nos reprende, nos recomienda, constantemente nos hace un llamado a cambiar de vida, a vivir en santidad, a caminar bajo principios, a caminar bajo verdades bíblicas? Si el Señor te acepta y te recibe tal como tú eres, y puedes seguir viviendo en pecado, puedes seguir viviendo en inmoralidad sexual, puedes seguir viviendo en una vida ilegal, puedes seguir viviendo en una vida totalmente desordenada, pues entonces te vas a encontrar con una verdad muy confrontante y con una verdad muy frontal, porque Él te exige, te pide, te demanda que cambies de una manera radical y total. Incluso te llega a decir que si no cambias no podrás recibir sus bendiciones y no podrás obtener por herencia sus promesas. Con ese pensamiento, que espero que medites, espero que lo revises, lo replantees, te reinventes y te des cuenta que el hecho de que tengas una posición, un estilo de vida, el hecho de que tengas un paradigma, el hecho de que tengas una cantidad de conjeturas, de conceptos y de conclusiones premeditadas, no te da derecho a exigirle a otros que te acepten como tú eres, y tú no tienes el derecho ni tienes tampoco la delicadeza de aceptar a los demás. Dios nos está llamando a un cambio de vida. Debemos manifestar, como dice la Biblia en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter es la manera como nos damos a conocer, es la forma como nos presentamos ante Dios, es la forma como nos presentamos ante nuestra familia, es la forma como nos presentamos ante la iglesia, es la forma como nos presentamos ante la sociedad, es la manera como la gente nos evalúa, es la forma como la gente puede sacar conclusiones, es la forma como la gente puede identificarnos. Hay personas cuyo carácter es tan amable, tan apacible, es un carácter tan dulce, tan tierno, que todo el mundo a coro grita: esta persona es tan dulce, es tan agradable, provoca tanto hablar con él o con ella, provoca pasar horas enteras conversando y compartiendo con esta persona, porque transmite, refleja, da a conocer un carácter tan humilde, tan sabio. Si tú deseas que verdaderamente la gente tenga una buena opinión de ti, comienza a partir del día de hoy a pedirle al Señor
que cambie tu carácter y que coloque en ti el carácter que proviene de Él, el carácter del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo de Dios. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 10, en el versículo número 1, hablando del carácter, observe con atención la manera tan gráfica, observe con atención la manera tan analógica, tan comparativa, una manera tan simple y tan profunda de definir lo que es el carácter y lo dañino, lo negativo que es un mal carácter en una persona. Dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El carácter se puede convertir o se va a convertir en tu vida en tu mejor aliado. El carácter se va a convertir en tu vida en tu peor enemigo. Por eso la Biblia dice, cuídate a ti mismo. Por eso la Biblia dice en Hechos 20:28, mirad por vosotros mismos. Si no comenzamos a tener cuidado, si no comenzamos a cultivar un carácter firme, un carácter sólido, un carácter basado en la palabra de Dios, un carácter transformado por el Espíritu Santo, ese mal carácter, ese carácter débil con el cual vamos a vivir toda la vida hasta el día en que nos muramos o partamos de esta tierra, va a ser un detonante, va a ser un disparador de una alarma que puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas, puede ayudarnos a alcanzar la cima de la montaña o se puede convertir en nuestro peor enemigo, en una carga, en un estorbo, en un peso insoportable que no nos dejará avanzar ni crecer en el ministerio, en el liderazgo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, en nuestras relaciones con la iglesia y en nuestras relaciones con toda la sociedad. Cuando revisamos la mayoría de los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia, nos damos cuenta que la gran mayoría de estos hombres y de estas mujeres de Dios fracasaron en la vida, fracasaron en el ministerio, fracasaron en el llamado, fracasaron en el propósito de Dios por una sola causa o por una sola razón. Tenían un carácter débil. Tenían un mal carácter, no tenían un carácter bien formado, no se dedicaron realmente a trabajar hacia el interior, solo se dedicaron a trabajar hacia el exterior. La apatía, la rebeldía, el desánimo, el abatimiento, la depresión, el pecado, la falta de compromiso, el abandonar las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, el no terminar las cosas que hemos comenzado, alejarnos de Dios, el decir una cosa hoy y hacer otra cosa totalmente diferente mañana, la falta de pasión, el no seguir a Cristo de una manera fiel, de una manera permanente, insistente, perseverante, responde a una sola situación espiritual: falta de carácter. Adán y Eva pecaron contra Dios por falta de carácter. Salomón se apartó durante algún tiempo de su vida, en su vejez, de la presencia de Dios por falta de carácter. David cometió 2 pecados que según la ley de Moisés merecían la pena de muerte. David cometió homicidio y adulterio por falta de carácter. Los hijos del sacerdote Elí tomaron el ministerio y el sacerdocio para hacer cosas incorrectas por falta de carácter. Pedro negó a Jesús por falta de carácter. Judas Iscariote, siendo un apóstol, siendo un hombre de Dios con un gran ministerio, llamado a un ministerio extraordinario, terminó convertido en traidor, terminó convertido en un hombre codicioso, y era un apóstol que sustraía de las ofrendas, de la bolsa, del tesoro, de la parte administrativa del ministerio de Jesús por falta de carácter. Y la lista cada vez se hace más larga. Por lo tanto, toda debilidad de carácter, toda falta de carácter, tarde o temprano va a aflorar. Toda falta de carácter, tarde o temprano va a salir a la superficie. Toda falta de carácter, tarde o temprano saldrá a flor de piel. Por lo tanto,
deje de andar ocupado en la vida, deje de andar ocupándose de la vida de los demás y comience a partir del día de hoy a ocuparse un poco más de su vida, de su corazón. Pídale al Espíritu Santo de Dios que traiga revelación, que traiga iluminación, que le muestre, que le indique, que haga una radiografía espiritual y todo aquello que ha sido un mal carácter, una debilidad de carácter, todo aquello que en el momento preciso en que usted ha estado a punto de alcanzar un gran éxito y lograr una gran bendición, pero por el mal carácter no ha podido, pídale al Señor que lo ayude a superar todas estas cosas y a mostrar un carácter firme, una fe firme, un espíritu de santidad firme, convicciones firmes, compromisos firmes, porque eso será la plataforma de lanzamiento que Dios va a usar para que usted pueda alcanzar el propósito de Dios y ser bendecido en la vida en todo lo que haga. Lo segundo que debemos enseñar y aclarar es lo siguiente: ¿qué es lo que le da solidez? ¿Qué es lo que le da consistencia? ¿Qué es lo que nos ayuda a formar un carácter firme? ¿Qué es lo que nos ayuda a formar un carácter sólido? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las verdades, los fundamentos, los pilares que nos ayudan a mantenernos en firmeza, consistencia, a vencer toda ambivalencia, toda ambigüedad, a ser personas de un solo carácter, a ser personas sólidas frente a las tentaciones, frente a las presiones, frente a las necesidades, frente a los ataques, frente a la oposición? ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos con nuestro corazón puesto en el cielo, aunque nuestros pies estén puestos en la tierra? Si está llevando nota de este estudio, lo único que te va a ayudar a tener un carácter fuerte, a tener un carácter firme, se llama los principios y los valores que gobiernan tu vida. Lo repito una vez más: lo único que te va a ayudar a mantener un carácter firme como líder, a mantener un carácter firme como ministro, a mantener un carácter, lo único que te va a ayudar a mantener un carácter firme, sólido, vivir en santidad, caminar bajo la cobertura del Señor, lo único que te va a ayudar es que tú tengas claro y tengas definido cuáles son los principios y los valores que gobiernan tu vida en este momento. Ahora necesitamos comenzar a hacer una evaluación y necesitamos comenzar a hacer una revisión de qué es lo que crees, en quién tú crees verdaderamente. Recuerda que hay un principio espiritual muy importante: en quien tú crees determina a quien tú obedeces. Lo repito una vez más: existe un principio espiritual muy importante. En quien tú crees, aquella persona en quien tú has depositado tu fe, es la persona a quien tú vas a obedecer. Generalmente, cuando le pregunto a muchas personas con las cuales converso, ¿en quién cree usted?, la respuesta inmediata, la respuesta automática, una respuesta que viene sin necesidad de pensar, y la gente no la medita, la gente no la revisa, la gente realmente no piensa y no mide antes de dar la respuesta, es: yo creo en Dios. Y luego les hago una segunda pregunta: si usted realmente cree en Dios, si usted realmente cree en Cristo, si usted realmente tiene su fe colocada en el Señor, le pregunto, ¿usted obedece a Dios todo lo que Él le dice y obedece a Dios todo lo que Él estipula, establece y ordena? Y la gente comienza a hacer silencio ante la segunda pregunta. Aquella persona en quien yo creo, a quien le he entregado mi vida, en quien he depositado mi fe, tiene que ser la persona, por efecto directo, como resultado o consecuencia, tiene que ser la persona a quien yo obedezca. Hay cristianos que, aunque van a las iglesias, aunque leen la Biblia, están en el ejercicio del ministerio, aunque están desarrollando algún tipo de trabajo para Dios o están
atendiendo al llamado de Dios, aunque profesan creer en Dios, sin embargo, la vida que llevan, las cosas que hacen, la manera como hablan, la forma como reaccionan, la vida oculta, privada que llevan, lamentablemente está muy distanciada, muy separada y muy alejada de la fe que con sus labios y con sus palabras tratan de demostrar o de aparentar que demuestran. Cuando hablamos de principios y de valores, es importante ir a la palabra de Dios. Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, si está con nosotros y está con su Biblia abierta. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, en el versículo número 24 en adelante, Jesús enseñó una verdad, Jesús enseñó un principio, Jesús enseñó algo que me parece sumamente importante. Me parece que es algo determinante en la formación del carácter de un líder, en la formación del carácter de un ministro, en la formación del carácter de un hombre, de una mujer de Dios y de un discípulo de reino. Un gran saludo para el doctor y apóstol Gabriel Castro, ministro. Saludos y bendiciones desde Venezuela para tu vida, para tu hogar, para el ministerio y para la asignación que el Padre te ha entregado. Note por favor que Jesús, en un sermón muy conocido popularmente en la teología moderna como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que es uno de los sermones más extensos que Jesús predicó y enseñó en esta tierra al inicio de su ministerio, abarca el Evangelio de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo número 7. A manera de cierre, a manera de conclusión, a manera de epílogo, en el capítulo número 7, verso 24 en adelante, Jesús resumió dos principios. Jesús literalmente sintetizó, comprimió todo su sermón, comprimió toda esta información, todos estos principios de reino, todos estos valores de reino en dos sentencias básicas y elementales. Él dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, 7:24, Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Oír y hacer, oír y no hacer, oír y obedecer, oír y no obedecer, oír y seguir instrucciones, oír y no seguir instrucciones, oír y practicar, oír y no practicar. Allí está de manera simple, pero de manera profunda, todo lo que va a determinar el éxito o el fracaso en tu vida, en el liderazgo y en el ministerio. Jesús dijo que tanto el hombre prudente como el hombre insensato, tanto el constructor prudente como el constructor insensato, pasaron y atravesaron por las mismas circunstancias y presiones de la vida. Se menciona lluvias, se menciona ríos, se menciona fuertes vientos que golpearon contra la casa. Uno de ellos se mantuvo firme, fuerte, estable, se mantuvo consistente, de una sola pieza, se mantuvo perseverante y su casa no cayó. Tuvo éxito a pesar de la lluvia, los ríos y los fuertes vientos. El otro, el insensato, fue sometido a los mismos niveles de presiones, a los mismos niveles de tentación, a los mismos niveles de seducciones del mundo, a los mismos niveles de oposición de parte de las tinieblas y de parte de la vida. Lluvias, ríos y fuertes vientos, pero y grande fue su ruina. Así que en estos textos de la Biblia tenemos el resultado y tenemos los principios más importantes para el éxito y el fracaso. Lo que le da consistencia a nuestro carácter, lo que nos ayuda a resistir las tentaciones, lo que nos permite estar de pie, lo que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, son los principios, son los valores, son las convicciones que nosotros tenemos basados en la palabra de Dios. No importa
todas las experiencias que usted ha tenido en la vida. No importa cuántos países ha recorrido, no importa cuánto ha logrado, no importa cuánta fortuna haya logrado acumular, no importa lo que la gente piense o lo que la gente opine de usted, no importa el buen criterio o la fama que usted se haya labrado durante toda una vida entera. Llegará un momento en que la lluvia, los ríos y los fuertes vientos golpearán contra su casa, y lo único que lo va a mantener en pie, lo único que le dará la capacidad de resistencia, lo único que lo va a inmunizar contra ese tipo de ataques son los principios y los valores que gobiernan su vida en ese momento. La capacidad para elegir, la capacidad para escoger, la capacidad para tomar una decisión, la capacidad para poder reaccionar, la capacidad para poder responder frente a las adversidades, no tiene que ver con la espiritualidad, no tiene que ver con la unción, no tiene que ver con los milagros, no tiene que ver con cuántos textos de la Biblia yo conozca, no tiene que ver con cuántas personas oran por mí, tiene que ver con algo personal, tiene que ver con algo individual, tiene que ver con algo particular que se llama oír y hacer, oír y obedecer. Oír y seguir instrucciones, oír y practicar en su defecto, oír y no hacer, oír y no obedecer, oír y no seguir instrucciones, oír y no practicar. El fracaso de todos los hombres de Dios en las páginas de la Biblia, el lamentable y triste desenlace que sufrieron y experimentaron muchos hombres llamados ungidos, muchos hombres y mujeres con experiencias y con un testimonio, con un currículum de vida excelente desde el principio hasta el momento en que se produjo un punto de quiebre, un punto de inflexión, y la carrera meteórica que llevaban en ascenso se convirtió en una carrera meteórica de descenso, consistió en que en un punto de la vida, en un punto del ministerio, en un punto de presión, en un punto de tentación, en un punto de seducción, en un punto de debilidad, los principios y los valores no fueron practicados, los principios y los valores no fueron obedecidos, los principios y los valores no fueron seguidos al pie de la letra, y en el momento en que usted y yo, como líderes, como ministros o como discípulos, dejamos de oír y de obedecer, lo que viene a continuación fue dicho por el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7 y en el versículo número 27. Fue grande su ruina. Aquella casa cayó y fue grande su ruina. ¿Qué significan principios y valores? No significa simplemente tener buenas intenciones, no significa simplemente rehuir a las tentaciones por miedo a las consecuencias, no significa tener remordimientos de conciencia, significa que mi vida está perfectamente alineada, mi vida está totalmente gobernada, mi vida, mis pensamientos, mi capacidad de respuesta, mi toma de decisiones está perfectamente alineada a los principios y a los valores establecidos en la palabra de Dios. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, todo discípulo del reino debe tener principios y valores muy sólidos, no negociables. Los principios y los valores no se pueden negociar. En el momento en que usted comienza a entrar en transacciones con los principios y con los valores, en el momento en que usted cambia su primogenitura por un plato de lentejas, comienza a coquetear, al igual que Adán y Eva en el Edén. ¿Qué tiene de malo que comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal? En ese momento, lamentablemente, ya hemos dado el primer paso para el fracaso. Nos estamos saliendo de la cobertura correcta y nos estamos acercando peligrosamente al borde de un precipicio donde ni el mismo Dios podrá evitar nuestra caída y las consecuencias nefastas de esa caída y el sufrimiento que vamos a traer a mucha gente, a muchas personas, a la causa del Señor, a la obra de Dios y al reino del Señor. Los principios y los valores son no negociables porque están basados en principios eternos. Están basados en la verdad de Dios. Están basados en los puntos de vista, en los criterios y en las
ha llegado. Si no permito que el Señor me gobierne con su palabra, si no permito que el Espíritu Santo me gobierne con su verdad, si no permito que el Espíritu Santo me direccione con su palabra, el salmista David decía de una manera magistral, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos mantiene lejos del pecado? ¿Qué es lo que nos mantiene lejos de cometer errores? ¿Qué es lo que nos mantiene lejos de tomar decisiones equivocadas? Guardar en nuestro corazón los dichos de la boca de Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 119 pondera, alaba y coloca en un sitial de honor, coloca la palabra, coloca la ley, los testimonios del Señor, los mandamientos del Señor. Muchas personas dentro de esta nueva moralidad o dentro de esta falsa moralidad que se ha levantado como bandera hoy en día, si usted es una persona consecuente, obediente, si usted es una persona alineada con la palabra de Dios, lo van a llamar religioso, lo van a llamar fanático, lo van a llamar extremista. Muchas personas no querrán juntarse con usted, muchos ministros no querrán invitarlo a sus congregaciones. Mucha agenda y muchas actividades van a ser clausuradas y van a ser de alguna manera detenidas. Quizás usted no va a figurar dentro de la lista de los predicadores selectos. Quizás usted no va a figurar dentro de la lista de los predicadores exclusivos. Quizás usted no va a figurar dentro de la lista de esa élite, de esa crema innata de predicadores que son sumamente solicitados y cotizados en las redes sociales. Pero hay algo que debemos entender, hay algo que debemos comprender. El carácter está íntimamente ligado con los principios y con los valores que gobiernan mi vida. Y cuando tu vida está gobernada por principios y por valores correctos, tus decisiones van a ser el resultado, van a ser la consecuencia, van a ser el producto de esos principios y de esos valores. Un gran saludo para nuestro hermano el evangelista Alfonso Chirinos, full sintonía en esta hora. Bienvenido a nuestra escuela de discipulado del reino. Estamos hablando acerca del tema el carácter de un líder en tiempos de crisis. Es una serie de enseñanzas, esta es nuestra tercera lección y si usted desea suscribirse a nuestro canal de YouTube, allí encontrará todo el material, toda la temática, encontrará todas las lecciones de otros temas que hemos expuesto y acerca de los cuales hemos trabajado en esta escuela de discipulado. La escuela de discipulado tiene como única finalidad colocar en manos de los líderes, colocar en manos de los discípulos y colocar en las manos de los ministros y de nuestros compañeros pastores herramientas para poder formar discípulos firmes, fieles, consecuentes, conforme a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Hemos dicho en clases anteriores que el enfoque hoy en día de la iglesia son las multitudes, son los números, son las mega iglesias, es el iglecrecimiento. Pero recuerde un principio muy importante: no todo lo que se multiplica crece. La iglesia del primer siglo se multiplicaba y crecía, pero hoy en día no todo lo que se multiplica crece. Si usted me pregunta a qué me refiero, multiplicación tiene que ver con números, crecimiento tiene que ver con carácter. No todas las multitudes que asisten a nuestras iglesias, a nuestras cruzadas, a nuestras campañas, a nuestros congresos, no todos realmente están creciendo en carácter, creciendo en madurez, en compromiso. Así que debemos tener mucho cuidado con esta ilusión de que una iglesia multiplicada, una iglesia grande, una iglesia numerosa va a ser una iglesia de impacto en la sociedad. Las estadísticas dicen que la mayoría de países de América Latina, de Europa, Estados Unidos e Inglaterra, donde hay megas iglesias, los índices de violencia, los índices de criminalidad, los índices de corrupción, los índices de contrabando, tráfico de drogas, prostitución, los índices de maldad no han disminuido, aunque la iglesia se ha multiplicado, aunque hay un aumento de la población cristiana. Los índices de maldad, de pecado y de tiniebla no han disminuido en lo absoluto. Con
conclusión, tener iglesias grandes es una bendición. Yo lo celebro, doy gloria a Dios y yo oro como pastor por multitudes. Pero así como oro por multitudes, le pido al Espíritu Santo que forme el carácter de Cristo, que forme la verdad de la palabra, que forme hijos fieles, que levante discípulos verdaderos para de esa manera poder impactar las naciones. Jesús, con un pequeño grupo de 120 personas, con un carácter sólido, firme, estable, principios y valores, logró conquistar el Imperio Romano en apenas 4 siglos nada más de nuestra era cristiana. Ese es el modelo de iglesia y ese es el ejemplo y el diseño de congregación que Dios quiere levantar en este tiempo. Jesús es el hombre que mejor carácter mostró y mejor carácter presentó hasta el mundo. Pablo el apóstol, escribiendo en la carta de Pablo a los filipenses, lo que a mí me parece un pasaje majestuoso, un pasaje extraordinario acerca de lo que significa la teología de la cristología, el Dios hecho hombre. Y en la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo número 2, lo que se conoce como el vaciamiento, el quebrantamiento, cómo el Señor se despojó de sus atributos y prerrogativas como Dios. Dice la Biblia en Filipenses capítulo número 2, versículo número 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, la kenosis de Dios, la famosa kenosis del Señor. Siendo igual a Dios, al venir a la tierra, no vino con los atributos de Dios, no vino con las prerrogativas de Dios. 100% hombre, se hizo humano, se hizo carne el Señor Jesús, sino que se despojó a sí mismo, la kenosis de Dios, se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo voluntario sometido a la voluntad de otro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los credenciales de Jesús cuando vino a la tierra fueron credenciales de un carácter obediente. Jesús repetía de manera constante, de manera consecuente, de manera muy insistente: yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Ninguno de los apóstoles que estuvo cerca de él, ninguno de los apóstoles que tuvo acceso a su vida privada, ninguno de los apóstoles que estuvo dentro de su equipo ministerial, podían señalarlo, podían acusarlo, podían de alguna manera ver en él algún defecto de carácter, alguna debilidad de carácter, porque Jesús fue obediente desde el momento en que nació hasta el momento en que murió en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que con alegría fue a la cruz, que Jesús en todo fue obediente. Yo no hago mi propia voluntad, hago la voluntad del que me envió. Yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras del que me envió. Yo no hago mi propia voluntad, yo hago las obras de mi Padre que me envió. Por eso la Biblia dice que Jesús en una oportunidad dijo: mi Padre está conmigo porque yo hago todo lo que Él me agrada. Salmo 48 resume un famoso salmo mesiánico, resume de una manera magistral y de una manera sencilla lo que fue la vida de Jesús. Las palabras del salmista David en un salmo mesiánico profético recoge estas palabras: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No es fácil decir esas palabras hoy en día. No es fácil decir el hacer tu voluntad me ha agradado. No es fácil decir hoy en día todo lo que el Padre me ha mandado a hacer yo lo hago. Todo lo que el Padre me ha mandado a decir yo lo digo. Todo lo que el Padre me ha ordenado ejecutar yo lo ejecuto. Pero ese debe ser la meta, hacia esa dirección debemos apuntalar. Ese es el llamado principal. Lo que pasa es que nosotros estamos más interesados en impresionar a la gente, estamos más interesados en mostrar milagros, estamos más interesados en mostrar prosperidad, estamos más interesados en demostrar nuestro éxito, en demostrar que somos una especie de iluminados, de gente privilegiada, que en mostrar una vida de obediencia, una vida de sujeción y sometimiento. Eso es carácter. Hay un gran problema, ya para terminar,
cuando nuestro carácter no ha sido transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo y por la palabra. La unción en un mal carácter siempre se va a convertir en un detonante. Es muy triste ver hombres y mujeres muy ungidos, muy usados por el Señor, con grandes ministerios, pero que lamentable y tristemente se han visto involucrados en pecados, se han visto involucrados en situaciones muy lamentables, se han visto involucrados en situaciones muy comprometedoras y en escándalos que han traído mucho dolor, mucha tristeza, han traído una gran decepción y una gran frustración al cuerpo de Cristo. Una gran unción en una persona con un mal carácter es un detonante, es un explosivo, es una situación sumamente peligrosa. Por eso Dios hoy quiere levantar a discípulos, a hombres, a líderes, a mujeres, no solamente ungidos, no solamente llenos de Dios, no solamente con una capacidad sobrenatural para fluir en los dones de poder, de inspiración o revelación. Dios no solamente quiere levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y no solamente quiere restaurar los 5 ministerios de Efesios 4:11 para edificar al cuerpo de Cristo. Dios quiere levantar esos 5 ministerios en hombres, en mujeres confiables, leales, fieles al Señor, que por ninguna causa, por ninguna razón, tengamos la debilidad de atribuirnos la grandeza, atribuirnos la unción, atribuirnos los milagros y las señales como un cheque en blanco para hacer lo que mejor nos parezca o para hacer lo que mejor nos plazca. Que Dios nos ayude y que podamos entender las palabras solemnes y una tremenda advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Al que mucho se le da, mucho se le va a reclamar. Que estas palabras nos ayuden a reflexionar, nos ayuden a pensar y nos ayuden a meditar. Con urgencia tenemos que comenzar a mirar más hacia nuestro interior, tenemos que comenzar a mirar más hacia adentro, tenemos que comenzar a mirar más los motivos de nuestro corazón, tenemos que comenzar a examinar qué es lo que nos impulsa en la vida a hacer lo que hacemos y hacernos una pregunta: ¿realmente esto fue lo que Dios me llamó a hacer? ¿Realmente estoy haciendo aquello que Dios me ha ordenado? ¿Está mi corazón alineado al corazón de Dios? En el fondo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Fama, fortuna, éxito, renombre, reconocimiento, o que Jesucristo sea reconocido? Que Jesucristo sea colocado en un pedestal de honor, que Jesús sea el que brille y yo esté tras sus espaldas, invisible, pero que Él se haga visible para el mundo y visible para los hombres. Volveremos a encontrarnos en nuestra escuela de discipulado de reino con la 4ª lección: el carácter de un líder en tiempos de crisis. Próximo lunes a las 10 de la mañana. La escuela de discipulado sale al aire en vivo el día lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. Les invitamos a nuestras reuniones dominicales virtuales online todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Soy el pastor Elio Franco y dirigimos el ministerio Palabras de Vida Internacional. Pastoreamos una hermosa y preciosa iglesia en Venezuela. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima y que la paz y la bendición de Dios inunde su vida y su corazón.